Contrato de arrendamiento. Concepto. Artículo 1915. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. Partes del contrato de arrendamiento. 2 son las partes que intervienen denominadas arrendador y arrendatario. El arrendador es quien se obliga a conceder el goce de una cosa, a ejecutar una obra o prestar un servicio. El arrendatario es quien se obliga a pagar un precio determinado por este goce, obra o servicio. Requisitos. Una cosa cuyo goce temporal ha de concederse por una de las partes a la otra, o un hecho que una de las partes debe ejecutar y que a su vez puede consistir en la ejecución de una obra o en la prestación de un servicio. Un precio que el arrendatario se obliga a pagar. Consentimiento de las partes tanto en la cosa como en el precio. Características. Es un contrato bilateral, es decir, origina obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario, entregando uno temporalmente la cosa, cumple un servicio o ejecuta una obra material y el otro paga un precio a cambio. Es un contrato oneroso debido a que reporta utilidad para ambos contratantes gravándose recíprocamente. Es un contrato conmutativo, las prestaciones son miradas como equivalentes. Es principal, subsiste por sí solo sin que exista otra convención. Por regla general es consensual, lo normal es que se entienda perfecto, por el solo acuerdo de las voluntades. El arrendamiento es un título de mera tenencia, es decir, el arrendador es mero tenedor, reconociendo el dominio ajeno, sin que pueda en principio llegar a adquirir por prescripción. Es de duración limitada y por regla general de tracto sucesivo, es decir, cumpliendo con sus plazos normalmente se renuevan sus efectos, conforme a lo estipulado por las partes, salvo que medie voluntad en contrario, expresada con antelación pactada en el contrato y comunicada a la contraparte en la forma prevista en la convención. Se trata de un contrato dirigido, debido a que se pacta mes a mes o por plazo indefinido o plazo fijo que no exceda de un año. Si se trata de un contrato que recaerá en una vivienda y ha sido pactado a plazo fijo superior a un año, el legislador desconoce la ley de contrato, pues faculta al arrendatario para poner término anticipado al contrato sin la obligación de pagar la renta por el periodo restante. Son irrenunciables los derechos que la Ley 18.101 confiere a los arrendatarios. Puro y simple, usualmente comienza a producir todos sus efectos inmediatamente de celebrado, aunque nada obsta a estipular un plazo o condición, a que esté supeditado al ejercicio o el nacimiento de los derechos y las obligaciones emanadas del contrato. Contrato típico, la ley lo regula exhaustivamente, tanto en el Código Civil como en disposiciones especiales. Clases de arrendamiento. Arrendamiento de cosas. Arrendamiento de obras. Arrendamiento de servicios. Cláusulas del contrato de arrendamiento. A. Identificación de las partes. El contrato de arrendamiento debe incluir la identificación completa de las partes, es decir, el arrendador y arrendatario. Es importante incluir los nombres completos, números de identificación, direcciones y teléfonos de las partes. B. Descripción del bien arrendado. El contrato debe incluir una descripción detallada del bien arrendado, incluyendo ubicación, característica, estado de conservación, entre otros aspectos relevantes. Duración del contrato. También se debe establecer la duración del acuerdo, es decir, el plazo por el cual se cede el uso y goce del bien arrendado, siendo importante una fecha de inicio y de término de contrato. Monto de la renta. Se debe establecer además dentro del contrato, el monto de la renta que el arrendatario debe pagar. Es importante establecerlo de manera clara y precisa, establecer la forma y el plazo de pago. Obligaciones y responsabilidades del arrendador. En dicho contrato se deben establecer las obligaciones y responsabilidades del arrendador, como mantener el bien arrendado en buen estado de conservación, realizar reparaciones necesarias, etc. Obligaciones del arrendador. 1. Entregar al arrendatario la cosa arrendada. 2. Mantenerla en el estado de servir para el fin a que ha sido arrendada. 3. Librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. 4. Obligación de sanear los vicios redivitorios de la cosa. 5. Obligación de reembolsarle al arrendatario las sumas que éste destinó a reparaciones del inmueble, cuando dicho gasto era de cargo del arrendador. 6. Obligación de restituir al arrendatario la suma recibida por concepto de garantía, si procede. Derechos del arrendatario. 1. Derecho a usar y gozar de la cosa arrendada. 2. Derecho a exigir al arrendador que mantenga el inmueble en condiciones aptas para el fin pactado en el contrato.
3. Derecho a exigir al arrendador que efectúe aquellas reparaciones que no sean locativas, y aún las locativas, cuando sean de cargo del arrendador. 4. Derecho a exigir al arrendador que le indemnice, por las deficiencias que presente el mueble o inmueble arrendado, y que existían al momento de celebrar el contrato. 5. Derecho a pedir al tribunal que lo autorice para retener bienes del arrendador, cuando éste le adeude indemnizaciones. 6. Derecho a pedir el término anticipado del contrato, si el arrendador no cumple sus obligaciones. Derecho a exigir la devolución del dinero entregado por concepto de garantía, si procede. Será improcedente, si el arrendador justifica que debió invertir los dineros en reparaciones locativas. Derecho a subarrendar, cuando el arrendatario esté premunido de esta facultad. Derecho a asistir a las asambleas copropietarios de inmuebles acogidos a la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria. Procedimientos y requisitos legales al término del contrato de arrendamiento. El término del contrato de arrendamiento puede darse por diversas razones, ya sea por el cumplimiento del plazo establecido en el contrato, por mutuo acuerdo de las partes, o por incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el contrato, entre otras. En primer lugar, es importante destacar que el arrendador puede poner término al contrato de arrendamiento mediante un acto jurídico unilateral, como es el desahucio. Este acto rompe el principio de que, en el derecho, las cosas se deshacen de la misma forma como se hicieron, lo que se justifica, pues de otra forma la suerte del contrato quedaría entregada al arrendatario, quien está protegido en todo caso por la ley. Sin embargo, el contrato no se entiende terminado con la sola expresión de voluntad del arrendador. En efecto, el plazo de desahucio será de 2 meses, contado desde la notificación del desahucio judicial o practicado a través de un notario, y se aumentará en 1 mes por cada año completo que el arrendatario hubiere ocupado el inmueble. Es decir, si el arrendatario ha ocupado el inmueble por más de 1 año, el plazo de desahucio será de 3 meses, y así sucesivamente. Por otro lado, el arrendatario también puede poner término al contrato de arrendamiento de forma unilateral. En este caso, el arrendatario debe notificar al arrendador con antelación al término del contrato. Es importante destacar que, en caso de que el arrendatario no cumpla con el plazo de notificación, el arrendador podría exigir el pago de una indemnización equivalente a 1 mes de renta.